En esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar y vamos a iniciar nuevamente el tema acerca del bautismo, como ya dijimos el otro día. El bautismo, como saben, es un tema de gran importancia dentro de las Escrituras. Es por eso que en estos días, a pesar de que en su momento ya expusimos todo el tema del bautismo de una manera bastante amplia en su momento, lo volveremos a hacer de nuevo y todas las veces que haga falta. De nuevo y todas las veces que haga falta. Nos lleve el tiempo que nos lleve. No podemos cometer el error de no querer regresar sobre nuestros pasos. No podemos cometer el error de creer que ya lo sabemos todo, o que lo que aprendimos ya lo aprendimos, sino que tenemos que tener la voluntad, la humildad y la sencillez de volver a las Escrituras para aprender lo que aprendimos y seguir aprendiendo más. Amén. ¿Por qué? Porque enriquece, amplía todo lo que ya sabíamos. Nos ayuda a ver detalles que quizá antes no habíamos visto, e incluso nos ayuda a rectificar errores que hemos cometido. Sin regresar sobre nuestros pasos, creo que es el acto más en consonancia a la capacidad del ser humano, ya que como hombres imperfectos no tenemos otra, tenemos que volver sobre nuestros pasos. Por eso, como hemos dicho, debido a la necesidad que nos apremia, ya que tenemos bautizos en nada de tiempo, en un par de semanas, y por las personas que también se han ido incorporando nuevas, ya que esta enseñanza en su totalidad la hablemos ya hace unos años, vamos a volver a repasar este maravilloso tema con toda la congregación. ¿Les parece? Amén. Bien, para ello vamos a tomar el texto de referencia que encontramos en Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, leeremos. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Y dice la palabra del Señor así, Mateo 28, versos 18, 19 y 20, vamos a leer. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Amén a su palabra. Amén. Como bien hemos dicho, el bautismo no es un tema para pasarlo por alto. No es un tema para tomarlo a la ligera. En primer lugar, porque el bautismo es uno de los mandamientos que encontramos en las Escrituras, que juntamente con la Cena del Señor ha venido a formar parte de los dos únicos llamados sacramentos que la cristiandad a lo largo de la historia ha tenido como inamovibles y practicados. Entendemos por sacramento todo aquel acto ritual o mediante el cual los cristianos buscan exteriorizar su fe en Dios y representarla de manera concreta con algún tipo de sacrificio, esfuerzo o demostración pública. No es que esté muy ilusionado con esta nomenclatura de sacramento, ni tampoco con la definición, pero sí que es muy significativo, ya que nos arroja la máxima de que es un mandamiento que se practica en toda la cristiandad, que se ha contemplado en toda la historia dentro del cristianismo. Amén. Da igual a dónde mires, desde los tiempos bíblicos, pasando por el caos del catolicismo o llegando a la iglesia protestante, todos los cristianos han contemplado a lo largo de la historia el bautismo como una práctica necesaria. Amén. Pero en segundo lugar, y más importante de lo que lo he mencionado, es porque no es un mandamiento, el bautismo, que sale de la voluntad del hombre, sino que es un mandamiento que sale del corazón de Dios. Amén. Y es por eso que vemos el bautismo en todas sus formas en las Escrituras de una manera maravillosa. Así pues, un mandamiento el cual corre por todas las Escrituras,
un mandamiento que tenemos que cumplir todos los cristianos sobre la faz de la tierra, creo que tenemos la responsabilidad de saber de qué se trata. Y de no tener solo una información que hemos escuchado de otro, o una información heredada porque hemos nacido en un contexto cultural evangélico y porque mi familia se bautizó, sino que tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que dice la Escritura en cuanto a este mandamiento tan excelso, el cual conocemos como bautismo. Por tanto, de la misma manera que hicimos la otra vez, intentaremos ser escuetos, pero no lo sé yo si va a poder ser. Intentaremos contestar de la misma manera que hicimos en su momento a 4 preguntas en cuanto al bautismo, que creo que con sus respuestas abordaremos casi todo el tema, al menos de forma general, pero así creo que lo haremos. Las preguntas que vamos a abordar son las siguientes en estos días. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Cuándo nos debemos bautizar y de qué forma debemos hacerlo? Estas 4 preguntas las atenderemos esperando que una vez las contestemos, la Iglesia del Señor tenga un conocimiento bastante amplio de lo que dicen las Escrituras acerca del bautismo. En el día de hoy la pregunta que tenemos delante, y espero que el Señor nos dé gracia para poder contestar, es ¿qué es el bautismo? El bautismo es una ordenanza de las Escrituras para todo cristiano, esto a modo muy general, una ordenanza de las Escrituras para todo cristiano que se les imparte previa confesión y evidencias de la fe en Cristo Jesús y su Evangelio y que consiste en la inmersión total en agua. Eso es el bautismo. Como hemos podido comprobar en nuestro texto de referencia, Jesús, después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo, comisiona a sus discípulos y les da las últimas directrices en cuanto a aquello que debían hacer tras su marcha. Dice la Escritura, id y haced discípulos a todas las naciones, les dijo Cristo a sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28 y estas últimas directrices de nuestro Señor Jesús se han convertido en insignia y en estandarte de todo cristiano, ¿o no? Amén. Y precisamente por eso el predicar el Evangelio y hacer discípulos es algo esencial tanto a nivel del individuo como tanto a nivel del colectivo de la Iglesia. Todos tenemos que tener el ardiente anhelo de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, de enseñar todas las cosas y pasarlos por las aguas. Podemos notar cómo Jesús resalta 2 aspectos de cómo se debe anunciar el Evangelio y cómo se debe formar un discípulo. Dice, por un lado está la enseñanza de todas las cosas que ellos habían aprendido, por favor transmitirlas. Esta es la manera de hacer discípulos por todas las naciones. Discípulos, apóstoles míos, ir por todo lugar enseñando lo que yo os he enseñado. No lo que vosotros aprendáis, lo que yo os he enseñado, transmitirlo, porque eso es como se hacen discípulos, con la enseñanza transmitida de Jesús. Amén. Para que el último discípulo, antes de la venida del Señor, tenga la misma enseñanza que el apóstol Pedro. Amén. Pero por el otro nos encontramos con la ordenanza práctica de algo que da inicio a todo. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos obedecieron estos mandatos estrictamente y lo podemos ver a lo largo y ancho de su ministerio registrado tanto en los Hechos de los Apóstoles como en las cartas que los suceden. Y para muestra vamos a leer una porción de las Escrituras, Hechos capítulo 2, verso 37-38 y luego el 41, no hace falta que lo busquen, yo se lo leo para ir más rápido. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, esto es después de que Pedro en el templo predicara ese fabuloso sermón que aconsejo que lo lean cuando lleguen a casa. ¿Qué haremos?, le dijeron. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Lo notan? Podemos ver cómo apenas había pasado un suspiro desde la orden de nuestro Señor Jesús a los discípulos, incluido Pedro, hasta ese momento, y sin embargo vemos como Pedro, después de predicar apasionadamente con la verdad
en sus labios cumple con la orden no solo de predicar el Evangelio, sino de pasar por las aguas a todos los que dijeron sí. Amén. Y el texto nos sugiere que fueron bautizados allí mismo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y el texto nos sugiere que al instante fueron bautizados. Y sabemos, por los que entienden, que dentro del templo habían bautisterios, conocidos en aquella época como bañeras de purificación o mikvés, que se utilizaban para la purificación de los que iban y sobre todo para la purificación de los levitas y sacerdotes que ministraban en el templo. Y parece ser que en el momento en que Pedro, imagínense el espectáculo, en el templo predicando de Cristo, 3000 dicen sí a Cristo y se bautizan dentro del templo. Una barbaridad, algo impresionante. Pero vemos la obediencia de los discípulos del Señor y su inmediatez en cumplirla. Cuando acudimos a las Escrituras para encontrar información acerca del bautismo, nos daremos cuenta que esta práctica, precisamente con la nomenclatura bautismo, solo la encontramos en el Nuevo Testamento. Pero como siempre decimos, sería un terrible error pensar que el bautismo, tal como lo conocemos en el Nuevo Testamento, es algo que salió de la nada, que fue una inventiva espontánea y está completamente desconectada de la ley y de los profetas. Sería un completo error. Como ya hemos comprobado, tema tras tema, cuestión tras cuestión, las Escrituras, sus enseñanzas y prácticas están todas relacionadas entre sí, y solo cuando lo contemplamos desde una perspectiva total es cuando podemos llegar a comprender en un mejor sentido aquello que se nos manda. Es cuando llegamos a comprender en un mejor sentido y aspecto todo aquello que practicamos. Solo si miramos una parte, nos quedaremos con una parte. Pero si Dios nos dio el total, ¿por qué quedarnos con una parte? Es por eso mismo que vamos a ir un poco hacia atrás para ver el origen del bautismo en las Escrituras y sobre todo antiguo-testamentarias en estos momentos. Hay muchísimos textos que nos muestran los diferentes rituales de purificación por medio del lavado de agua, por medio de la purificación con agua. En relación con el sacerdocio y el servicio al templo, Éxodo 19:10 dice: y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Cada vez que dice laven sus vestidos, también se lavaban y se purificaban ellos. En Éxodo 29:4 dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. También para los leprosos, en Levítico capítulo 14, verso 8 dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y así con otros muchos casos, ya que el principio de inmundicia y a la vez purificación por lavamiento de agua es algo que corre por todas las Escrituras. Pero la prueba más evidente de esto, en mi opinión, de que el bautismo tiene su origen en las prácticas y leyes del Antiguo Testamento, la encontramos en la porción siguiente que encontramos en las Escrituras, y no antiguo-testamentarias, sino en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 1 y 2, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué se refiere? Cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, y pasaron el Mar Rojo, ¿verdad? Lo cruzaron en seco. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y ahora dice Pablo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Qué hermoso, mis hermanos, el templo aún no había sido construido, no existían mandamientos específicos al respecto, pero Dios preparó una bañera natural de purificación para su pueblo en medio de un desierto. Amén. Para que su pueblo de más de 3 millones de personas fuera bautizado tras su liberación. Amén. Una mikvé natural hizo el Señor para Israel. Aleluya.
Por tanto, creo que tenemos en este texto extraído del Nuevo Testamento la prueba definitiva del origen del bautismo en el Antiguo Testamento, ya que en este caso el propio apóstol Pablo utilizó la palabra bautismo, bautizo, aplicada al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Prueba más clara y evidente e irrefutable no la hay. Como hemos dicho la palabra bautismo, no se encuentra más que en el Nuevo Testamento, esto es una verdad. Esta palabra la encontramos como baptizo en griego y viene a significar dejar completamente mojado, teñir, inundar, sumergir completamente. Viene a su vez del verbo bapto, que viene a significar bañar, bañado, bañarse. Pero aunque esta palabra solo se encuentra en el Nuevo Testamento, sí que encontramos paralelos similares y semejantes y sus variantes en el Antiguo Testamento. Palabras como rajatz, que viene a significar lavaos, lavar, o todo una parte de algo, bañar, bañarse, lavar, lavarse, limpiar, limpiarse, eso es rajatz. Palabras como tabal, que tiene que ver con sumergirse, con zambullirse. Estas palabras y muchas más de sus variantes, aunque sus prácticas y aplicaciones sean diferentes, vienen a señalar lo mismo que el bautismo del Nuevo Testamento, un lavado por agua para purificación. ¿Me están siguiendo? Amén. Cuando vamos a las Escrituras nos encontraremos muy a menudo los conceptos de puro e impuro, de pureza e impureza. Dios en su soberanía establece que por medio de ciertas prácticas inapropiadas, uno quedaba impurificado y en consecuencia necesitaba de ciertos recursos para quitar dicha impureza y regresar a su estado actual para poder bendecir al Señor, participar y estar de una manera normal juntamente con la comunidad. Y la manera de poder hacerlo, entre otras más que se le sumaban a estas, estaba el lavamiento por agua. La Escritura, como hemos dicho y hemos podido comprobar, expresa diferentes maneras en las cuales uno quedaba inmundo e impurificado. Entre las más conocidas podemos mencionar las siguientes, no se me pierdan: por contacto con un muerto, por el ciclo de las mujeres, o como no la más conocida, por la lepra, que en realidad es otra cosa que ya hablaremos en su momento, tsarat, que venían a ser unas manchas, en fin, una especie de lepra, y también quedaban impurificados. También el pecado impurificaba el cuerpo del que lo practicaba, sobre todo los pecados relacionados con la idolatría y los pecados relacionados con la fornicación. Quedabas impurificado y necesitabas de la pureza ritual de los baños, más otras cosas como hemos dicho. Por tanto, para limpiarse de su inmundicia por causa de pecado o de contaminación, debían purificarse por el lavamiento por agua. Este lavamiento de agua se conoce en el pueblo de Israel, que viene de sus derivados, de rajatz, de tabal, etcétera, como tevilá, que viene también a significar sumergir. Esta práctica se realizaba, como hemos dicho, en unas bañeras preparadas con aguas vivas, o sea, aguas que corrían, no aguas estancadas, para dicho cometido. Precisamente las que hemos mencionado en el templo cuando Pedro predicó y después bautizó a todos. Así es como se desarrollaba este proceso. Quedaba impurificado por estas leyes y necesitaba purificarme por medio de ciertos aspectos que no vienen al caso ahora y por el medio de la purificación con agua. Esto es algo que tenemos que tener muy claro, lo que vamos a mencionar ahora. No debemos confundirnos y entender los rituales de purificación del Antiguo Testamento como rituales mágicos que santificaban, limpiaban y salvaban a la gente. Amén. Porque a veces se rechazan y se tienen como, de una forma despectiva, como decimos, era algo superficial. No lo podemos entender así, porque no era así. Debemos entender los rituales de purificación del Antiguo Testamento de la misma manera que entendemos la aplicación del bautismo del Nuevo Testamento que actualmente practicamos. O sea, una manifestación y práctica externa que refleja una realidad previa internamente, ya que si lo que se hace externamente es una representación visible de aquello que sucedió interiormente. Por tanto, el arrepentimiento y el sacrificio, el perdón directamente que se le pide a Dios en arrepentimiento genuino, era lo que limpiaba por dentro.
y después se manifestaba por medio de la ordenanza del lavamiento ritual externo. Esta verdad no es algo que se supone, o una verdad que se especula, sino es algo demostrable absolutamente por las Escrituras. Podemos ver como en el capítulo 1 de Isaías, en la reprensión del profeta al pueblo de Israel, dice lo siguiente en Isaías capítulo 1, verso 6. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. No es muy difícil notar cómo el concepto de lavarse y limpiarse no solo tiene que ver con un ritual externo, sino con las obras pecaminosas delante de los ojos del Señor. El Señor no le estaba diciendo que metiéndose en la bañera se quitaba de en medio la obra, sino por medio del arrepentimiento genuino, de apartarse del pecado, de pedirle y confesar al Señor, y después entonces báñate. Amén, amén. O podemos leer el salmista, cómo expresa en el canto, en su canto de arrepentimiento, en el Salmo 51 lo siguiente. Salmo 51, verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice David. Límpiame, la palabra tajer, que es otro derivado de todo esto, viene a significar ser brillante, ser puro, físicamente santo, claro, no adulterado, incontaminado, moralmente inocente, santo, declarar expiación, limpiar, limpio, purificación, purificar. Noten lo que decía David: lávame. ¿Y cómo lo hace? Dice, límpiame ese tajer. Dice, ¿y cómo lo hace? Lávame más y más de mi maldad, dice. Que es la palabra kabás. Y viene a significar lavar. ¿Y saben a lo que hace alusión? Al lavamiento que hacían en aquellos tiempos las mujeres cuando ponían las tinajas y las llenaban de agua y ponían la ropa a lavar en ellas y las pisoteaban con los pies. Y así lavaban la ropa. Por eso cuando David le dice a Dios: hazme puro, hazme limpio, expíame, le está diciendo después: hazlo de esta manera, lávame, ponme en la tinaja, y si me tienes que pisar, písame. Amén. Pero que cuando salga limpio. Amén. Notan como no se trata de un concepto externo, sino de una purificación interna. Amén. David habla de huesos. Haz de sentir gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Habla de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. O como no, el texto más popular en cuanto al bautismo en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes capítulo 5, verso 13 y 14, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amén. En primer lugar, podemos ver claramente cómo Eliseo manda a Naamán que se purifique por medio del bautismo en el agua en el río Jordán. Y tras una serie de pensamientos logra que lo haga. La consecuencia directa más visible de lo que ocurrió cuando se sumergió es que la lepra, la que tenía en su cuerpo, automáticamente se quitó. Pero lo más significativo es lo que sucedió después. Dice el verso 15 de Segunda de Reyes 5: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, o sea, de Eliseo, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amén, amén. Y esto denota claramente como la purificación del agua externa. Es verdad que limpió la lepra del cuerpo de Naamán, pero limpió su corazón por el arrepentimiento que tuvo. Por eso cuando se fue a su tierra le dijo: ¿me das un poquito de esta tierra para que pueda orar? Se llevó tierra de Israel a su tierra. Dame un poquito de esta tierra. Porque las aguas no hicieron nada que no hiciera Dios previamente en el corazón de Naamán cuando aprendió a bajar en ellas.
Me imagino como Naamán descendiendo sobre las aguas. En el mismo momento que entró en ellas, el Señor lavó su corazón. Amén. Y las aguas solo manifestaron lo que Dios ya hizo por dentro. Creo que con estos ejemplos tenemos información suficiente para convencernos de que el bautismo que practicamos en la actualidad, el bautismo que encontramos en el Nuevo Testamento, está completamente conectado con la purificación en agua que hemos visto en el Antiguo Testamento. Pero ahora sí, un ejemplo más. ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Un ejemplo más. Como hemos podido contemplar cuando alguien deja... un segundo. Es muy significativo notar, como en Mateo 28, en la Gran Comisión, a los discípulos tienen que ver precisamente con algo que vemos exactamente que sucede en el Antiguo Testamento. Como hemos podido contemplar, cuando alguien deja lo inmundo, está impurificado, y por medio de la purificación, o sea, por medio de los rituales de purificación y por medio del arrepentimiento, baja las aguas, sale de las aguas, y ya en él ha habido algo que el Señor ha hecho. Este bautismo que vemos en el Antiguo Testamento lo podemos contemplar como una purificación externa, como hemos dicho, que al mismo tiempo manifiesta aquello que sucedió en el corazón de las personas. Y entre varias cosas que se hacen con el tema del bautismo, no solo se bautizaban, o sea, no solo entraban en la bañera de purificación, sino también tenían que hacer sacrificios. Tenían que sacrificar un cordero, tenían que sacrificar un animal, tenían que vincularse con el templo, y por medio del sacrificio del animal, por medio de la purificación del bautismo, por medio de dicha confesión, la persona quedaba completamente descontaminada. Pues como hemos dicho, es muy significativo de que Mateo 28, en la Gran Comisión a los discípulos, tiene que ver precisamente con esto. En primer lugar, predicar el Evangelio de Jesucristo, y esto implica reconocer a Cristo como el Cordero del sacrificio que expía el pecado. ¿Sí? Y en segundo lugar, purificarse por medio del bautismo, el que es una manifestación externa de aquello que ocurrió interiormente. Por tanto, si podemos ver un poquito de cerca, nos daremos cuenta de la gran similitud. De la misma manera que ellos necesitaban el sacrificio y el bautismo o la purificación por la mikvé para purificarse, en el mandato de Jesús en Mateo 28 es exactamente lo mismo. Predícame a mí, que soy el Cordero, y con el Cordero que sacrificó en vosotros y el bautismo quedarán purificados. Amén. Porque la simbiosis, la vinculación, mis hermanos, es absolutamente perfecta. Por tanto, el principio de bautizarse, de sumergirse en agua, no es un concepto novedoso en sí mismo, sino que encontramos su génesis en la ley y los profetas. ¿Hemos sido convencidos de esto? Amén. ¿Seguro? Amén. Gloria al Señor. Una vez contemplado el bautismo y su origen, atendamos un poco más de cerca, y ya vamos recta final, lo que dice del ministerio, del mismo, y aquello que encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando acudimos a las Escrituras del Nuevo Testamento, nos encontramos con diferentes tipos de bautismos, lo que nos obliga como Iglesia del Señor, no a mirar hacia otro lado, sino a preguntarnos qué es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿No se creen que tenemos que hacer preguntas y saber lo que dicen? Y nos obliga a diferenciarlos entre sí, para no tener ninguna confusión a la hora de su aplicación, a la hora de saber cuál es el bautismo que tenemos que practicar. Es por eso mismo que antes de adentrarnos más en el bautismo en agua, mencionaremos el resto de bautismos que encontramos en las Escrituras, o al menos los dos más significativos. Vamos a leer una porción de las Escrituras que creo que tiene en su contenido los tres bautismos más significativos, y sobre todo el que nos interesa, que es el que practicamos en la actualidad. En Hechos capítulo 19, verso del 3 al 6, dice lo siguiente. Dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Si observan y han prestado atención a la porción de las Escrituras de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, atentamente, caerán en la cuenta que encontramos tres tipos de bautismo. En primer lugar, el bautismo de Juan, que es el bautismo de arrepentimiento. En segundo lugar, el bautismo que nos compete, que es el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, que aunque aquí no lo mencione, el bautismo en el Espíritu Santo, ya que sabemos que cuando vino el Espíritu Santo, y ahora lo veremos, se menciona como bautismo del Espíritu Santo. Los tres tipos de bautismos en una misma porción de las Escrituras. Por un lado tenemos el bautismo en el Espíritu. Vamos a ir muy rápidamente. Las Escrituras nos enseñan que existe un tipo de bautismo conocido como el bautismo del Espíritu Santo. Leemos en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Todos recordarán, justo antes de la ascensión, los discípulos recibieron el mandato juntamente con la promesa de no moverse de Jerusalén para que recibiesen al Espíritu Santo juntamente el mismo día de Shavuot, el mismo día de la fiesta de Shavuot, en la cual recibían en la fiesta de Pentecostés que conocemos. Todos recordarán este acontecimiento lo encontramos en Hechos capítulo 2, donde podemos ver el cumplimiento de la promesa del advenimiento en esa magnitud del Espíritu Santo, la cual en ese momento se manifestó por medio del don de diversos géneros de lenguas. Está claro que el bautismo del Espíritu no es un ritual ni una acción en específico, sino una consecuencia por causa de la presencia divina manifestada en los individuos. En otras palabras, el bautismo en el Espíritu es la consecuencia natural de todo hombre y mujer que después de su genuino arrepentimiento y la fe en el Evangelio sufre el milagro de la regeneración. Automáticamente recibe al Espíritu Santo y es bautizado por él. Probablemente el uso de la palabra bautismo aplicada en el Espíritu es porque es una manera alegórica de explicar de cómo el individuo experimenta después de la regeneración ese bautismo del Espíritu, ya que queda sumergido, bañado, absolutamente inmerso dentro del Espíritu. No hay nada de nuestro cuerpo que quede fuera. Hemos sido sumergidos en su Espíritu. Es experimentar una inmersión espiritual que nunca se había experimentado, al menos a esos niveles anteriormente. Exclusivamente solo algunos pudieron disfrutar de esas bendiciones, pero ahora, de una forma general en Cristo Jesús, todos los que estaban en el aposento alto, descendió el Espíritu Santo con poder y los bautizó en él. Amén. Amén. Por otro lado tenemos el bautismo de Juan. Mateo capítulo 1, verso 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo de Juan era una purificación a la cual todos estaban acostumbrados, pero con ciertas diferencias. O sea, no se asustaban de que Juan se pusiera en el río a purificar. Ellos estaban acostumbrados a los baños rituales, pero en Juan habían ciertas diferencias. Por un lado, era una manifestación explícita de la necesidad del arrepentimiento del pueblo de Israel. O sea, que Juan se pusiera en el desierto era una denuncia continua a aquellos que venían. Por causa de su estado, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, todos debían bautizarse en señal de arrepentimiento por su mala conducta, por su lejanía a la ley de Dios y a la santidad que Dios demanda. Pero por otro lado, el contexto de Juan es un mensaje de arrepentimiento, tenía que ver directamente con el advenimiento del Mesías prometido por las Escrituras.
Juan salió al desierto a que la gente viniera a purificarse en arrepentimiento y a anunciar que Cristo venía. Amén. En Mateo capítulo 1, versos 7 y 8 dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. El mensaje de Juan y su bautismo llevaba a la gente que lo aceptaba al recordatorio inminente de la venida del Mesías. O sea, se bautizaban para arrepentimiento, pero con el mensaje resonante de que Cristo, el Mesías, venía tras él. Por tanto, Juan, cual Moisés en Sinaí, él mandó al pueblo purificarse por 3 días, ¿recuerdan? Moisés habla con Dios, Dios habla con Moisés y les dice: manda al pueblo que se purifique, porque en 3 días bajo y hablo con ellos. Y se tuvieron que purificar por 3 días para poder tener audiencia con el Dios de Israel. Y exactamente igual, Juan hace lo mismo que hizo Moisés: venid, arrepentíos, purificaos, porque nada el Rey estará en vuestra presencia. Y de la misma manera que Moisés mandó a Israel purificarse en arrepentimiento para recibir a Dios, de la misma manera Juan hizo que el pueblo en arrepentimiento se sumergiera para estar limpios, para darle la bienvenida al Rey. Amén. Arrepentíos y purificaos porque el Señor viene, predicaba Juan. Y así no podéis presentaros delante de Él. Lo sorprendente de este bautismo, mis hermanos, que anuncia el advenimiento del Rey, que gloria tenga su nombre. Amén. El mismo Rey participó de él. Amén. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? El mismo bautismo que era para recibir al Rey, viene el Rey y participa del mismo bautismo. Amén. ¡Qué gran Rey tenemos! Amén. Esto me sorprende y me enamora. ¿Y a ustedes? Amén, Señor. Gloria a ti. Que el Rey llegara y se bautizara, me parte el corazón. Me llena, me parte el corazón. Que se metiera en esas aguas, me parte el corazón. Me sorprende porque si ya hemos establecido que el bautismo de Juan tiene que ver con la purificación para arrepentimiento, ¿qué sentido tiene que el Verbo de Dios necesite de este bautismo si no había ni un atisbo de pecado en él? Amén. ¿Para qué, Señor, te metiste en esas aguas? Amén. Las Escrituras nos enseñan que Jesús se bautizó a pesar de la negativa de Juan. No, yo tengo que ser bautizado por ti, le dijo Juan a Jesús. Pero Jesús le contestó con un motivo que lo dejó bien claro: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Amén. Como todos sabemos, Jesús, el cual es el Verbo de Dios, el cual es igual a Dios, se hizo hombre despojándose a sí mismo y de su gloria para la redención de nuestros pecados, ¿sí? Amén. Eso propició el milagro inexplicable de que la persona divina del Hijo de Dios, en su propia persona, existan 2 naturalezas perfectas en esa misma persona: la naturaleza humana y la naturaleza divina, perfecto Dios y perfecto hombre, en una subsistencia, en una hipóstasis perfecta para manifestarse a la humanidad. Amén. Por tanto, Jesús, a pesar de ser perfecto Dios, como hombre, como postrer Adán, se tuvo que sujetar a todo lo establecido por la ley, aun sin tener necesidad de nada de ella, ya que la ley escrita era el mismo en la ley encarnada. Amén. Él era la ley en esencia. Amén. Rebosaba ley cada vez que respiraba, mandamientos cada vez que hablaba, verdad cada vez que caminaba. No obstante, para triunfar donde fracasó Adán y ser un sacrificio perfecto, así lo tuvo que hacer nuestro Señor.
Es por eso que tiene que cumplir con toda justicia, guardando cada uno de los mandamientos escrupulosamente, para poder ser el sacrificio perfecto en favor a usted y en favor a mí. Como dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, verso 24 y 25, dice, y nos mandó, hablando el pueblo, y nos mandó el Señor que cumpliéramos todos estos estatutos, y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien en todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia, noten, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Porque la justicia va ligada al cumplimiento de la perfecta ley. Es por eso que Dios se metió en esas aguas inmundas, contaminadas por el pecado de otros hombres, para que la justicia de Él se aplicara a nosotros, injustos todos y cada uno. Amén. ¿Entienden esto? Amén. Mientras que el bautismo en el Espíritu está y estará vigente hasta el fin de los tiempos, ya que se basa en la consecuencia de la regeneración, como hemos dicho, el bautismo de Juan fue para un momento en específico, el cual tuvo un final para dar paso al bautismo el cual conocemos hoy. Y está registrado en el verso de referencia de Mateo 28 de nuestro encabezado de hoy. Amén. No significa que cuando uno se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ya no se tiene que arrepentir y entender que el Mesías ha venido. Todo esto está implícito, pero con una magnificencia enorme, ya que Cristo, el objeto que ha venido, ya está presente. Amén. Por eso en Juan capítulo 2, verso 35 al 30, encontramos una discusión entre los discípulos de Juan en cuanto al bautismo de este y el bautismo de Jesús, pero Juan no les da opción a la duda y les contesta tajantemente, para que no tengan dudas. No tengáis dudas, yo os digo, y dice, yo no soy el Cristo. Más para atrás dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Es necesario que Él crezca para que yo me cure. Amén. Deja bien claro Juan en el momento de una discusión en el bautismo, porque decían ahí al otro lado del río está este que está bautizando, diciendo, ¿qué hacemos? Juan, Jesús, bautismo por arrepentimiento, ¿qué pasa aquí? Sin embargo, Juan no deja lugar a dudas. Yo tengo que menguar, porque este tiene que crecer. Amén. Dejando claro que el bautismo suyo se terminó. Por eso se rectifica más para adelante. Incluso aquellos que les había sido impartido el bautismo de Juan, le dicen, ¿en qué fuiste bautizado? ¿En el bautismo de Juan? Dice, no, se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Para una completa vinculación, que ya hablaremos más para adelante en cuanto a todo esto. ¿Entienden esto? Amén. ¿Han entendido todo esto hasta aquí? Amén. En conclusión, terminamos, que ya llevamos demasiado. Terminamos. En conclusión, en el día de hoy, tras la pregunta de qué es el bautismo, espero que haya quedado claro lo siguiente: que está entre las ordenanzas de Jesús en la gran comisión a los apóstoles y que éstas se trasladan a la iglesia y que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de hacer discípulos a todos aquellos que se nos salgan al paso, enseñarles todas las cosas que Él nos ha enseñado y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ha quedado claro? Amén. Que dicho mandamiento y ordenanza se aplica a todo creyente que profesa la fe en el Señor Jesucristo y su Evangelio y da evidencia de ella. Quien profesa fe y arrepentimiento se le imparte el bautismo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que consiste en esta purificación en agua que tiene que ver con una inmersión total en ella que hablaremos en su momento.
aunque su cenit y esplendor lo encontramos en el Nuevo Testamento, su origen y perfecta vinculación nace del Antiguo, y con la perspectiva de los dos testamentos comprendemos el sentido de la purificación en su mayor magnificencia. Y que el bautismo está operativo en la actualidad, sustituyendo este bautismo nuestro, es el que está operativo, el que encontramos en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, es el que está operativo en la actualidad, sustituyendo el bautismo de Juan, y que lo sucede, y en consecuencia natural de la regeneración nos acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Por tanto, entendemos de que no hay opción, mis hermanos. El Señor dictaminó que se predicara, y cuando alguien creyera, que se bautizara. Amén. Así que espero como pastor, yo mismo espero de mí mismo, que cada vez que pasemos por estas Escrituras, que cada vez que veamos estas riquezas, podamos elevarnos más de cómo estamos, teniendo una mayor comprensión de lo que el Señor nos quiere decir, para que cuando disfrutemos de la obediencia, tanto la que practicamos nosotros como la que practicarán algunos hermanos y hermanas que se bautizarán, sea una explosión de bendición por la comprensión que en las Escrituras hemos recibido. Amén. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a ver.